Bueno, pues la segunda actividad que tenemos esta mañana es la conferencia titulada La universidad como actor estratégico en la implementación de la Agenda 2030, que nos va a dar Federico Buyolo García, de la Fundación Ortega Marañón. Federico, pues bueno, todo un lujo para nosotros. Es licenciado en Pedagogía, máster universitario en Investigación e Innovación Educativa, experto universitario en Estadísticas e Indicadores Educativos. Fue concejal del Ayuntamiento de Elche entre 2003 y 2011, fue diputado nacional en el Congreso en la 10ª legislatura, fue director general de Cooperación y Solidaridad en la Generalitat Valenciana entre 2015 y 2018, ha sido director general del Alto Comisionado para la Agenda 2030 de 2018 a 2020, fue director adjunto del Gabinete de la Ministra de Educación y Formación Profesional en España de 2020 a 2022, actualmente es director en Innovación Cultural de la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón y, lo más importante para nosotros, un activo socio fundador importantísimo de la cátedra, que sabe un montón de cómo las universidades se organizan a la hora de la implementación y consecución de los ODS. Pues muchas gracias, Federico, porque la verdad que nos encanta que estés aquí hoy. Disculparte porque sabemos que querías estar aquí con nosotros físicamente, pero bueno, sabemos que eres una persona muy ocupada, que te surgió un compromiso, que aún así has hecho el esfuerzo de juntarte un compromiso con el otro y que has podido conectarte a la hora. Con lo cual, te agradecemos que estés aquí con nosotros y cuando quieras tienes al aforo para ti. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por la presentación tan amable y tan cariñosa. Y la verdad que siento muchísimo no estar allí. Ya sabes que soy un enamorado de esa tierra y me da mucha rabia no poder estar, pero una reunión de última hora con el Ministerio de Cultura para un proyecto cultural en el que estamos trabajando aquí en la propia Fundación me ha hecho imposible el estar ahí. Luego, si has estado utilizando mucho tiempo para explicar la... Correcto. ¿Me oís? Sí. Perfecto. Ok. Vale, entonces, como os decía, que es todo un lujo que se ha gastado tiempo en explicar la cátedra, que creo que es una necesidad y sobre todo es importantísimo, ¿no? Es decir, y muy pertinente el que se hiciera esta cátedra y el que cual tengo el orgullo de pertenecer y hoy poder estar ahí, aunque esté aquí. A ver, entramos un poco en materia del papel de las universidades. Fijaros, las universidades en la Agenda 2030 es una de las pocas instituciones que no tiene sustituto. Es decir, otras instituciones pueden, lo que no haga el gobierno local puede hacer el autonómico, lo que no hace el autonómico puede hacerlo el local, pueden hacerse distintas actuaciones a nivel de multilaterales, pero la universidad es clave y fundamental y además no tiene ningún sustituto que yo pueda hacerlo. Fijaros, la Agenda 2030 para mí, que he cambiado en mi planteamiento, yo he tenido la oportunidad de participar en los debates previos de la Agenda 2030 en el año 2013 hasta el año 2015, cuando en España se hizo una reunión de alto nivel y cuando estábamos en el periodo de construir esa Agenda 2030 y en el cual participé a través del Congreso de los Diputados como diputado en algunos paneles fundamentalmente relacionados con la cooperación internacional, el objetivo número 17 y también con los temas de pobreza del objetivo 1 y el objetivo número 10, ¿no? Entonces, cuando fui director general, lo que hice fue llevarlo a aplicarlo, ¿no? Aquello que había pensado y hay que aplicarlo, ¿no? Entonces yo planteaba que la Agenda 2030 me planteaba que era la utopía, ¿no? Hacia dónde teníamos que ir, qué camino teníamos que recorrer, que marcaba un poco las líneas, ¿no? De esa utopía. Cuando llegué a Valencia a ponerla en marcha, claro, me planteaba decir, ostras, esto no puede ser una utopía, tiene que ser una realidad y es responsabilidad de todos el hacerlo y que por lo tanto se tiene que convertir casi en el presente, ¿no? Y ahora planteo que efectivamente la Agenda 2030 no es solamente ni el objetivo ni la base, es fundamentalmente el camino. Es la filosofía o el trabajo o la visión general que todos tenemos para saber hacia dónde tenemos que ir, es ese mapa, ¿no? Digamos que sería como las ideas regulatorias que hablaba Kant entre la definición de la utopía, que es un no lugar, a lo que verdaderamente tenemos que tener, que esas son esas ideas regulatorias que podría ser esa Agenda 2030. Pues bien, la Agenda 2030, perdón, la universidad juega un papel crucial en este ámbito. ¿Por qué? Porque la Agenda 2030 no es una agenda finalista, aunque lo pueda parecer porque tiene unas metas muy concretas. Lo que nos marca es, sobre todo, los debates y las líneas
y hacia dónde el conocimiento, la investigación, la creatividad y la innovación tienen que investigar, innovar y crear nuevos elementos para atender no solamente a los problemas, sino afrontar los retos. Fijaros, lo he dicho muchas veces, que la mejor manera de liderar el futuro, de predecir el futuro, es liderarlo. Y que desde las universidades lo que se tiene que hacer es liderar ese futuro. Y en este caso, a través de que, para mí, dentro de 3 elementos: creatividad, innovación e investigación. La Agenda 2030 constituye no solamente un plan estratégico donde hay 17 objetivos, 169 metas, 232 indicadores, 3 dimensiones, 5 Ps. Es decir, no es solamente ese plan estratégico que detrás del 10.4 va el 10.4.1.1, 10.4.1.2.2, etcétera, etcétera. No se puede entender así la Agenda 2030. La Agenda 2030 para mí es la base de la construcción de las nuevas políticas. Y cuando hablo de políticas no hablo solamente de políticas públicas, hablo de políticas empresariales, políticas universitarias, políticas sociales y, por supuesto, de cómo diseñar servicios, productos y además políticas que nos puedan afrontar esos retos que hoy vivimos. Hoy los retos no son ya solamente unidireccionales, son retos multidireccionales y además multiactor, que requieren sin duda alguna visión local y una visión global. Requieren una visión no solamente de una institución, sino que requiere la interacción entre distintas instituciones y requiere sobre todo entender que cada problema no tiene una solución aparejada directamente. Cualquiera de las cuestiones que estamos afrontando hoy en día requiere la confluencia entre lo económico, lo social y lo medioambiental. Requiere la confluencia entre distintos actores, entre distintos territorios, entre distintas iniciativas y además con una visión holística. Por eso pienso que la Agenda 2030, y lo he repetido y lo tengo escrito en varios documentos, se constituye como el nuevo contrato social global. Tuvimos un contrato social después de la Segunda Guerra Mundial que nos permitió ese avance en esa economía social de mercado, que lo que pretendía era que fuera creciendo la economía, pero al mismo tiempo los derechos y las libertades de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Hoy la Agenda 2030 se convierte en la base de ese nuevo contrato social global que tenemos que construir en un mundo mucho más complejo, mucho más global, mucho más conectado, con problemas que se convierten en globales en 5 minutos. Lo hemos vivido o lo vivimos con la guerra yo diré, de los refugiados en Siria, y lo estamos viviendo ahora con la guerra en Ucrania. Por lo tanto, necesitamos entender ese mundo mucho más complejo y que las soluciones requieren una confluencia y sobre todo un pensamiento. Decía Daniel Inanity en su libro Pandemocracia que de esta crisis humanitaria tendremos que salir con más conocimiento y que sobre todo que esas soluciones tienen que estar basadas en el conocimiento y que quién genera ese conocimiento fundamentalmente no solo lo transmite las universidades. Luego entraremos un poco más a mi punto de vista de qué están haciendo las universidades y hacia dónde pueden encaminarse. Si seguimos en esa línea, claro, lo que estamos viendo que necesitamos generar conocimiento alrededor de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque la Agenda 2030 lo que marca son los retos que tenemos por delante. Marca el camino, como decía, esas ideas regulatorias, pero requiere el conocimiento, requiere también el saber cómo vamos a trabajar. Fijaros, hablamos mucho de las alianzas como el gran elemento para la implicación de los distintos actores y para llegar verdaderamente a una confluencia y una consecución de la Agenda 2030, pero es lo más complejo que hay. Es decir, hablamos de alianzas, todos decimos que hay que trabajar en colaboración, en solidaridad, etcétera, etcétera, pero luego materializar eso es muy complejo. El MIT está estudiando y trabajando desde hace algunos años, yo llevo siguiéndolos y he tenido la oportunidad de hablar con ellos en varias ocasiones, de algo que se llama las inteligencias colectivas, ¿no? Ellos hablan del diálogo entre lo físico y lo virtual, ¿no? De cómo estos dos elementos se confluyen para retroalimentarse y seguir construyendo. Es decir, que los debates no solo consisten en acciones individuales y concretas en lo físico, sino que esto termina en lo virtual, pero que en lo virtual tiene que ser un acicate para seguir construyendo, para que vuelva a lo físico y se pueda hacer. Es decir, estos activismos que hay entre el activismo digital y el activismo físico, ¿no? Que el físico se queda en un espacio muy reducido y el virtual no llega a imbricarse verdaderamente en la sociedad y se limita a una actitud pasiva de lo que es la participación, ¿no? Bueno, pues en esa construcción de esa participación, ahí tenemos un elemento. Segundo de los elementos
en cómo generamos colaboraciones entre distintas administraciones o distintos actores con distintas responsabilidades, pero que todos tienen el mismo objetivo. Si ponemos, por ejemplo, cualquiera de los objetivos de la Agenda 2030, vemos que hay confluencia entre el mundo empresarial, el mundo económico, el mundo de la administración, por cierto, local, autonómica y nacional en España, que sabéis que tenemos un sistema bastante descentralizado, no del todo descentralizado. Yo creo que tenemos que ir ahí a esa segunda descentralización de las comunidades autónomas a los ayuntamientos, que es al final los que están cargando con un 30% de competencias impropias que tienen que asumir sin recursos, pero que tienen que atender. Y, por otro lado, también con la ciudadanía, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos en un espacio donde todos tenemos que hacer algo, pero cada uno tenemos una responsabilidad distinta? No es la misma responsabilidad el presidente del gobierno, la presidenta de una comunidad autónoma, un alcalde o una alcaldesa, una empresa o, en este caso, la universidad o la sociedad civil. Pero tenemos que trabajar de manera conjunta. Entonces, ¿cómo diseñamos esos modelos? Si ya solamente dentro de la administración, en la mayoría de los casos es imposible. Yo he vivido cosas kafkianas como que en mi propia organización, cuando estaba en Valencia, de intentar trabajar con la Consellería de Educación para hacer formación al profesorado en Educación para la Ciudadanía Global, y ver que era imposible que yo pagara la formación que tenían que darse a los profesores y que además al mismo tiempo la Consellería de Educación era imposible que pudiera transferir el dinero que yo le daba. Entonces, por lo tanto, no había esas colaboraciones. Es decir, la administración está pensada como una administración más capacitada para las obras y servicios que para las acciones de este tipo, que requieren sin duda alguna una visión mucho más híbrida o mucho más abierta, ¿no? Entonces, buscar esas confluencias o esa manera de hacerlo. Fijaros, yo el único ejemplo que he visto que se desarrolló muy bien fue la Estrategia de Desarrollo Sostenible Rural, que se hizo en el año 2008 y que no llegó a aplicarse, donde había todo un capítulo de modelos de colaboración entre comunidades autónomas y ayuntamientos, entre ayuntamientos y empresas, entre empresas y sociedad civil, entre tercer sector, empresas y ayuntamientos. Y ahí, de esa manera, se pretendía verdaderamente generar no solamente políticas incrementales, sino fundamentalmente políticas transformadoras. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es eso, es cómo confluir, cómo trabajar. Yo soy un enamorado de los modelos de cooperación blanda. Los modelos de cooperación blanda, al final, lo que plantean es decir, tenemos una necesidad de colaborar juntos, cada uno tenemos unos recursos, unos procedimientos, unas maneras de trabajar y unas normativas distintas. Bueno, pues compartamos el objetivo común, es decir, compartamos qué es lo que queremos hacer, y dentro de eso cada uno en su casa arbitra aquellas medidas que tengan que ser, que permitan generar esos elementos. Eso tiene un inconveniente, tiene la ventaja de que podemos ser muy prácticos, pero perdemos el concepto de ecosistema. En innovación sabéis que funcionan mucho los sistemas de ecosistemas, de tal manera que lo que hacemos es que no solamente actuamos sobre un problema concreto, sino que ese propio ecosistema genera nuevas iniciativas, nuevas propuestas, o incluso llega a prototipar distintos elementos, ¿no? Ahí yo creo que se pierde esa parte de ecosistema, pero nos permite ser muy prácticos a la hora de trabajar entre distintas administraciones. Entonces, en esa situación, si os dais cuenta, volvemos otra vez a lo mismo. La base de todo este trabajo está en el conocimiento, en cómo generamos ese conocimiento. No sé cómo voy de tiempo, pero voy a ver si hilo en las 4 ideas que quería contaros. ¿Cuál es el papel de la universidad en la Agenda 2030? Aparte, sin duda alguna, de que la academia, el conocimiento, está generando todo ese know-how que permita saber hacia dónde tenemos que ir. Y como decía Daniel Inariti después del libro de Impact Democracia, que tenemos que salir con más conocimiento. Fijaros, lo que no nos puede pasar es lo que ha estado pasando. Hay un informe de desarrollo de la Agenda 2030 que salió en el año 2020, donde las Naciones Unidas dice que desde que las universidades, desde que la academia genera ese conocimiento hasta que las administraciones públicas, o sea, toman determinadas actuaciones públicas o políticas sobre los temas que ha detectado la universidad, pasan en torno a los 100 años. Desde los primeros informes de cambio climático hasta las primeras actuaciones de cambio climático pasaron 100 años. Desde la investigación de los efectos perniciosos del tabaco hasta que se empezó a prohibir el uso del tabaco, pasaron 130 años. Con lo cual, no puede pasar esto ahora mismo.
No tenemos ese tiempo. Naciones Unidas inició esta década con el Time for Action, y es tiempo de actuar. Es tiempo de tomar decisiones y actuar, de pensar en el largo recorrido, pero actuar en el corto. Y por eso necesitamos que ese conocimiento sea un conocimiento aplicado. Entonces, llevando esto al mundo universitario, tenemos, si seguimos solamente la estructura, volviendo a lo mismo, de no reinventar algo que sería mucho más complejo, sino centrarnos ya en lo que es y los valores que representa la universidad, tanto en la transmisión de conocimiento, en la investigación y, sin duda alguna, también en esa conexión con la ciudadanía, en esa transferencia que es fundamental con la ciudadanía, con las empresas y con el sector en los que está inserto, tenemos ya esa confluencia perfecta. Primero, esto lo puso en práctica por primera vez la Universidad Politécnica de Valencia, que determinó que de las competencias que tenían que tener los egresados, ellos establecen 12 competencias, tenían 11, establecieron una 12 que era la Agenda 2030. Y tenían que todos los egresados de la Universidad Politécnica de Valencia, los alumnis, tienen que tener realizado un MOOC, que además diseñamos desde la Generalitat Valenciana, sobre Agenda 2030. ¿Por qué? Porque esto no es solamente de un área. Esto no es solamente de la parte medioambiental o de la parte social con las ONGs. Esto imbrica a todos y cada uno. Implica a todos y cada una de las disciplinas que tocan las universidades. Implica a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras que salimos de las universidades a desarrollar nuestra acción, ya sea desde el ámbito de la educación, desde el ámbito de la sanidad, desde el ámbito de las tecnologías, etcétera, etcétera. Por lo tanto, era una pieza base que aquellos que van a ser los líderes económicos, sociales y culturales y empresariales del nuevo futuro tuvieran esas competencias. Esto lo estamos viendo también en que la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de la Educación, la LOMLOE, ya se introduce la Agenda 2030 como una pieza clave del currículo educativo. Es decir, difícilmente podemos saber lo que tenemos que hacer o hacerlo, mejor dicho, si no sabemos lo que tenemos que hacer. Y si no sabemos que hay una agenda común que nos permite tener ese diálogo universal y esas líneas regulatorias que nos permitan diseñar ese futuro. Por lo tanto, en la parte de la transferencia o la parte de la educación o la parte de la formación son claves y fundamentales que todos y cada uno de los egresados de las universidades conozcan la Agenda 2030. Segunda, la investigación. Fijaros, otro ejemplo práctico, la Universidad Politécnica de Madrid lo puso en marcha de coger a todos los investigadores de la universidad para formarlos en la Agenda 2030 y decirles, oiga, ustedes están investigando, yo no voy a decirle en qué tienen que investigar ustedes, pero eso sí, esta es la Agenda 2030 y tenemos que ver cómo confluye esto, cómo se produce ese matching entre la investigación que estoy haciendo y aportar soluciones a los retos que se están planteando. No solamente los retos, sino también las oportunidades que da la Agenda 2030 de diseñar nuevas políticas ligadas o nuevos productos ligados a esas necesidades. Por ejemplo, un caso práctico que hicimos en el Alto Comisionado cuando estábamos redactando la Estrategia de Desarrollo Sostenible era hablar de las soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, de cómo generamos tú una línea de investigación de las soluciones basadas en la naturaleza en cada uno de los ámbitos que se estaban produciendo en relación a la Agenda 2030. Por ejemplo, cuando era director general de Agenda 2030 en Valencia, de Cooperación y Solidaridad, lo que planteamos con las universidades era favorecer la redacción de TFMs, TFGs y además también ampliar líneas de investigación que existieran si estaban aquellas ligadas a Agenda 2030. ¿Qué nos produce esto? Nos produce conocimiento, produce soluciones y, como os decía, la Agenda 2030 necesita de mucha creatividad y necesita de mucho pensamiento. Hay que innovar en relación a esa Agenda 2030. Por lo tanto, cuando las universidades piensan esa investigación desde las humanidades a las tecnológicas, en la necesidad de pensar qué es la Agenda 2030 y cómo está aportando la Agenda 2030 en cualquiera de los ámbitos e investigar, no solamente la investigación básica, sino también investigación aplicada, nos permite, sin duda alguna, avanzar en las soluciones y no plantearnos solamente que todo se va a basar en meras especulaciones, sino que tenemos conocimiento para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y la tercera de las patas, en esa transferencia a través de las OTRIs o las oficinas de transferencia industrial, tecnológica, etcétera, etcétera, claro, lo que los tiene que hacer esa aplicación
es llevarnos a que no pasen 100 años desde que la universidad, desde que vosotros y vosotras investigáis en la universidad hasta que se toman medidas en concreto en distintos ámbitos de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, en esa transferencia, que además tiene que ser bidireccional, es decir, desde las empresas a las universidades, de las universidades a las empresas, permiten desarrollar, incentivar y aplicar a través de las cátedras, como por ejemplo la que nosotros tenemos, de esa investigación que tiene que llevar aplicada a esas soluciones, ¿no? Y además algo más importante, la interconexión de los distintos actores, la interconexión entre los distintos saberes y la aplicación y la llevar a práctica distintas actuaciones. ¿Qué es lo que está pasando en las universidades españolas y las universidades en todo el mundo? Bueno, yo creo que como en todos los ámbitos, yo he sido muy crítico con lo que han hecho las universidades y de hecho he tenido varias oportunidades de contárselo a la conferencia de rectores y entonces en su caso con el que era vicerrector, Santiago, y el que era el rector de la Universidad de Oviedo, os cuento una anécdota, es decir, en el año 2018 fui a dar una conferencia a los vicerrectores de Innovación y Sostenibilidad a Cartagena que me invitaron, había unas, si no recuerdo mal, eran como unas 150, 160 personas, de los cuales solamente el 10% sabía que era la Agenda 2030. La universidad no puede estar solamente expensa de lo que pasa, sino que tiene que ser la vanguardia de esa transformación. Entonces, por lo tanto, no se basa solamente en que, oiga, vamos a explicar qué funciona esto, sino que se trata de que las universidades lideren esa transformación. Yo creo que es ahí donde tienen fundamentalmente las universidades el papel más importante que otros actores no tienen. Porque las administraciones públicas lo que tienen que hacer es generar ese ecosistema, generar la reglamentación, alinear los presupuestos, generar también, por supuesto, toda la reglamentación y la legislación que permite, como por ejemplo la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de la Educación, o con otras iniciativas como transición ecológica, etcétera, que es al final llevar la Agenda 2030 a lo legal, ¿no? a lo institucional. Pero las universidades es la que tienen ese camino y un camino que nunca se acaba, porque siempre va hacia adelante, ¿no? Entonces, en esa primera fase yo creo que las universidades no terminaron de entender muy bien cuál era su papel, pensando fundamentalmente en llevarlo. Yo recuerdo a un rector que me dijo, no, he creado una comisión dentro de la Comisión de Sostenibilidad. Y mira, no va de esto. Sí, porque no tiene que ver solo con la sostenibilidad, tiene que ver con todos los ámbitos de la universidad. Por lo tanto, yo creo que en esa primera fase, con mejor criterio, con peor criterio, se intentó avanzar en esa línea, pero no se terminó de llegar a tener ese liderazgo que tiene que tener la universidad. Actualmente yo creo que estamos en un buen momento. Creo que estamos en un buen momento y creo que se ha avanzado muchísimo. Muchísimo en investigaciones como con inteligencia artificial y Agenda 2030. Hay un documento interesantísimo que está haciendo la Universidad de Granada que lo que está desarrollando es ver cómo todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial se está llevando a través de la Agenda 2030 a determinadas aplicaciones y, sin duda alguna, generar también ese data que nos permita tomar decisiones, ¿no? Hay iniciativas también de conexiones, sobre todo en la generación de indicadores, como ha hecho la Universidad de Valencia, junto con la de Politécnica y la Universidad de Alicante, en diseñar todo el tema de indicadores. La Universidad de Valladolid, que está desarrollando también distintas iniciativas para llevar sin duda alguna a ese liderazgo, ¿no? O la conferencia de rectores que publicó hace poco un paper muy interesante sobre cómo las universidades están liderando esa transformación del cambio climático a través de la Agenda 2030 y sobre todo a la implicación de las universidades con el sector social, económico, cultural y, por supuesto, administrativo político, ¿no? Voy a ir concluyendo porque creo que ya voy mal de tiempo, con tres ideas. Primero, la Agenda 2030 es una agenda de liderazgo, es una agenda de conocimiento y es una agenda de innovación. No es una agenda de aplicar políticas públicas y ya está, no es una agenda de subsidios, no es una agenda de buenismo. Es una agenda de, oiga, aquí tenemos esas líneas regulatorias que decía Kant, necesitamos creatividad, necesitamos conocimiento y necesitamos llevarlo a la práctica. Y eso solo puede hacerlo la universidad. Ahí es donde la universidad tiene un factor fundamental. Segundo de los elementos. En la Agenda 2030 lo que nos plantea no solo son retos, sino fundamentalmente trabajo hacia el que tenemos que hacer.
Estamos hablando de la configuración de los nuevos empleos o del futuro del trabajo, y la Agenda 2030 da muchas pistas sobre hacia dónde se tiene que hacer ese conocimiento. Yo recuerdo que con el inicio de la implementación de la Agenda 2030 estuve con el secretario general de Naciones Unidas en el ámbito de las tecnologías, y él me decía que necesitaban aproximadamente unos 17.000 millones de dólares, anuales en investigación solamente de la aplicación de la Agenda 2030, y que estaban viendo la creación de nuevos puestos de trabajo, nuevas líneas de actuación ligadas ya a esa Agenda 2030 que determinaba algunos ámbitos. En este caso, por ejemplo, Raúl Oliván, en el Laboratorio de Innovación Abierta que está desarrollando en Aragón, está precisamente viendo cómo se están generando nuevos perfiles híbridos a través de la innovación social y la Agenda 2030 como dos elementos las dos caras de la misma moneda. Y tercero de los elementos, y con esto concluyo, hemos sido capaces de 196 países acordar una agenda con 17 objetivos y 169 metas. Yo creo que esto ya es un buen comienzo. Segundo, vivimos en un mundo en pleno cambio, en transformación permanente, que requiere sin duda alguna de, como decía Innerarity, de conocimiento permanentemente. Tercero, generar ese conocimiento depende sin duda alguna de la capacidad que tengamos de ver en la Agenda 2030 las posibilidades de que la investigación se convierta en transferencia de conocimiento, tanto hacia el alumnado como hacia la sociedad. Y además, sin duda alguna, aportando soluciones a ese ámbito que es tan importante como es la innovación. Por lo tanto, creo que la universidad tiene un papel crucial, no solamente en la generación del conocimiento, sino, y además de todo, en el liderazgo de la implementación de una manera distinta de afrontar los retos, los desafíos y las oportunidades que nos ofrece la Agenda 2030. Los cambios en esta sociedad que estamos viviendo, que es global, que va muy rápida y que sobre todo necesita de ir construyendo día a día y afrontando los retos, y además en algo que Lovecraft, como sabéis, es uno de los grandes escritores del miedo, él dice que el miedo más pavoroso es la incertidumbre. Yo creo que la universidad lo que genera sobre todo es certidumbres a la hora de saber qué tenemos que afrontar y cómo tenemos que seguir continuando trabajando para hacer aquello que la Agenda 2030 nos dice, que es que nadie quede atrás. Y hasta aquí y a vuestra disposición. Muchas gracias, Federico. La verdad que da gusto escucharte, ¿no? Muchas gracias por tu charla tan motivadora, y si te parece bien, damos la palabra a la sala para si quieres hacerte alguna consulta, preguntarte algo, plantearte cualquier cuestión. ¿De acuerdo? Perfecto. Adelante. Podéis hablar directamente porque os coge el micrófono ambiente. ¿Quién se anima? Venga. El aforo que tienes hoy aquí son alumnos, mayoritariamente un 80% o algo así. Ya sabes que es algo que les cuesta mucho. Eso que he intentado yo motivarles con lo de la participación, ahí hay mucho que trabajar en lo de la participación. Y fíjate, Pablo, que la Agenda 2030, que es una agenda de ciudadanía. Yo he defendido que la Agenda 2030 no es una agenda de grandes gobiernos, aunque la aprueban los grandes gobiernos, que tiene que ver con políticas públicas, que efectivamente tiene que ver con políticas públicas. Es una agenda de ciudadanía. Lo he dicho muchas veces. El 1% de la ciudadanía tiene muy claro cuál es su proyecto. Además, lo diseñó Milton Friedman en la Escuela de Chicago y dijeron, oye, este es el modelo de capitalismo que queremos hacer. Y ese 1%, es decir, el 1% más rico del mundo, tiene muy claro cuál es su agenda. Hoy tenemos nosotros cuál es nuestra agenda. Ahora bien, podemos hacer dos cosas. Una, tenemos una agenda, hemos llegado a un acuerdo que ya es bastante importante, o nos ponemos en marcha y nos ponemos a trabajar en ello, ¿no? Ahí la participación, que yo la ligo mucho a los temas de innovación social, es clave y fundamental. Es decir, innovación social y Agenda 2030 son las dos caras de la misma moneda, lo he dicho hace un momentito. ¿Por qué? Porque la participación, desde mi punto de vista, en una democracia, yo creo en las democracias participativas, pero creo en las democracias representativas, ¿no? Es decir, creo en ese modelo de democracia deliberativa de Habermas, pero sobre todo creo en una democracia
ampliada, ¿no? Una democracia ampliada que permita no solamente que votemos cada 4 años, sino además que podamos participar en la evaluación de las políticas públicas, en el diseño de las políticas públicas y en algún momento tendremos que trabajar también en la implementación. Por lo tanto, creo en sociedades reactivas, ¿vale? Creo en sociedades que se rebelen contra las situaciones negativas que están pasando. Pero sobre todo necesitamos sociedades que sean activas, que sean proactivas a desarrollar e incentivar. Y eso también desde la administración es algo que mucho tiempo no se ha hecho, ¿no? Pero yo creo que ahora es el momento también de que tomemos la palabra y digamos, oye, creo que tenemos que ir aquí. Y a partir de ahí, y además, sobre todo, como vuelvo a insistir, en la universidad, lugar de pensamiento, de creación, de innovación, de investigación, creo que es clave y fundamental que la participación sea un elemento, sin duda alguna, vertebrador de toda la acción que estamos haciendo. Simplemente una cuestión. Yo sé que te voy a plantear una cosa que me ha llamado mucho la atención porque yo creo que es lo que vivimos mucha gente cuando intentamos colaborar, ese concepto de la colaboración institucional, que es que se te va la vida en ello. Yo creo que es lo más complicado con diferencia. Ya sé que no existe una varita mágica, que no la tienes, que no nos vas a poder dar ninguna solución que nos sirva para todo. Pero ¿no crees que quizás el problema de la colaboración es que nuestras organizaciones son fundamentalmente verticales? Es decir, tenemos organizaciones verticales para todo. Tenemos sindicatos que se ocupan de trabajadores que se ocupan de lo suyo, organizaciones empresariales que se ocupan de lo suyo, organizaciones agrarias que se ocupan de lo suyo. Y así empezamos a nombrar y estaríamos hablando del 99% de la gente que está asociada a algo o instituciones que en el fondo como que cada uno tuviéramos intereses distintos. Los ODS, ¿cómo podríamos utilizar los ODS para empezar a colaborar de otra manera? O sea, ¿cómo podemos empezar a generar organizaciones transversales en vez de verticales, que son las que nos garantizarían la colaboración? Efectivamente, varitas mágicas no hay. Y coincido en la tesis que tú planteas. Es decir, fíjate, no solamente pasa entre organizaciones, ¿vale? Que eso podría ser normal y podría ser entendible porque defienden intereses, a lo mejor en algunos casos contrapuestos, como has dicho, por ejemplo, el ejemplo de empresarios y sindicatos en algunos temas, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa en las propias organizaciones internamente? Y yo he participado, como decías, en tres instituciones distintas, local, autonómica y nacional, y he visto efectivamente cómo distintos departamentos dentro de una misma administración no tienen diálogo. El otro día estaba en Canarias dando un curso sobre cultura y Agenda 2030 y lo contaba, ¿no? Es decir, fui a dar una charla a Barcelona hace unos años para hablar del objetivo número 16 y cuando hacemos un análisis de lo que estaba haciendo el gobierno la anterior legislatura en el ámbito del objetivo número 16, nos dimos cuenta que no solamente justicia estaba trabajando en el 16, sino que de los 17 ministerios, 12 tenían programas ligados al objetivo número 16. Pero vale, pero si bajamos todavía más al 16.1, que es defensa de los derechos y libertades de las personas, resulta que 9 tenían programas destinados a ese ámbito. Y decíamos, ostras, si lo que se trata es de hablar entre vosotros, si nadie está diciendo que no dejes de hacer lo que estás haciendo, sino que haya una coordinación. ¿Por qué? Porque vamos a conseguir esas medidas no incrementales, sino cambios exponenciales. Entonces, conseguir eso, yo soy muy enamorado de Adela Cortina, de todo su pensamiento, además es buena amiga y con lo cual es muy gratificante poder hablar con ella. Y escribió un libro en la pandemia que se llama La sociedad cosmopolita y al final ella definía eso, que era ser un cosmopolita, ¿no? Que no deja de ser tener esa visión de la Agenda 2030. Entonces, entender que los problemas, primero, no solamente hay un problema y una solución, sino que además también hay esa conexión entre distintos ámbitos, entre distintas administraciones, entre distintos aspectos, trabajos, etcétera, etcétera, y lo que se trata es de tener esa visión también de lo lejos y de lo cercano, de entender que los problemas son globales, pero que requieren también soluciones locales, ¿no? Y algo más importante que estaba leyendo esta mañana de otra cosa, como primera regla, primero, deje su ego usted al lado, luego a partir de ahí hablamos. Pero claro, en un país como el nuestro, donde consensuar se vende como que ha cedido soberanía de algo, y si leéis cualquier periódico dice, han llegado a un consenso, fulanito de tal o esta organización ha cedido, no,
Consensuar no es eso. Consensuar es dialogar, es crear conjuntamente, es trabajar de una manera que podamos hacer un diálogo, ¿no?, frente a esos debates que se están produciendo. Cómo construimos a través de la palabra, a través de manera coordinada, del aprovechar lo que tenemos cada uno de nosotros, cada una de nuestras organizaciones, y entender que esto es un proyecto común. Llegar a eso es lo más complicado, y entender que hay más de lo que nos une que lo diferencia. Hay más en la colaboración y en el sumar que en el de intentar en esa negociación, que siempre terminan siendo no colaborativas, sino competitivas, que ahí perdemos todos y no ganamos ninguno, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Es decir, yo creo que pasa primero por un cambio de la administración, sin duda alguna. Es decir, no puede ser. Yo os cuento un ejemplo de cuando montamos el Consejo de Desarrollo Sostenible, que por ejemplo Alemania acaba de cumplir 100 años, o Finlandia, que también acaba de cumplir 100 años. Nosotros lo tenemos desde hace poquito, cuando planteamos en que hay un Consejo de Desarrollo Sostenible del Gobierno, donde hay 50 organizaciones de la sociedad civil, de todos los ámbitos, empresariales, sociales, económicas, culturales, etcétera, etcétera, y que no está la administración. Claro, yo recuerdo que un abogado del Estado que casi me dijo que estaba atentando contra la Constitución. Claro, tenemos que romper también con esa cultura de que esto es lo mío, este es mi espacio y nadie puede entrar en mi espacio, ¿no? Entonces, en buscar esos nexos de conexión, en salvar todas esas trabas que nos hemos ido haciendo, y sobre todo diseñar una administración que tiene que ser mucho más ágil que lo que es, ¿no? Y en el cambio, y en la sociedad igual. Es decir, yo creo que la ventaja de la Agenda 2030 es que es un lenguaje universal y me permite hablar con vosotros y vosotros conmigo sobre un mismo ámbito. Luego ya cada uno veremos a ver cómo lo llevamos a nuestras administraciones, y a partir de ahí saber que la suma es lo que al final hace que eso se pueda desarrollar. Si no, volveremos otra vez a hacer cosas en paralelo que nunca terminan dialogando entre ellas, y que es lo que eso genera, sin duda alguna, los cambios exponenciales. Pues muchas gracias, Federico. Me estaría debatiendo contigo una hora, pero también tenemos nuestra agenda, que no es la 2030, pero también la llevamos un poquito retrasada, con lo cual, ya sabes, a tu disposición. Seguimos trabajando en la cátedra. Cada vez que hablamos me aportas algo nuevo, con lo cual encantado de trabajar contigo en todo lo que tenga que venir. Muchas gracias, Federico. Gracias a vosotros y buen curso. Un abrazo enorme. Hasta luego.